En enero de 1943, el Ejército Rojo pone en marcha la Operación Chispa, con el objetivo de romper las líneas alemanas y romper el cerco que sufre la ciudad desde hace 900 días. El segundo batallón del 269 Regimiento participó en duros combates en la orilla sur del lago de Ládoga. Nuevamente con temperaturas de menos 40 grados, mantuvieron una dura batalla en los bosques cercanos a Poselov. El batallón fue prácticamente aniquilado sufriendo 418 bajas. La operación finalizó el 30 de enero con la victoria soviética, que consiguió romper el cerco en aquel punto y abrir una inmediata línea de suministros hacia la ciudad. Apenas 2 semanas después, el 10 de febrero, comenzó la mucho más ambiciosa Operación Estrella Polar, que intenta rodear y derrotar por completo al grupo de ejércitos norte alemán, liberar la región de Leningrado y crear los requisitos previos para una ofensiva exitosa en los estados bálticos. Se produce así la cruenta batalla de Krasny Bor, la más sangrienta en la que participó la división española. 3 divisiones soviéticas apoyadas por varias unidades más pequeñas avanzaron desde Kolpino, e hicieron retroceder a los españoles hacia el sur de Krasny Bor. Unos 90 tanques, baterías artilleras y lanzacohetes, lanzaron una ofensiva que provocó 1.125 muertos, 1.036 heridos y 91 desaparecidos. Aunque otras fuentes elevan estas pérdidas a 2.127 muertos, 1.035 heridos y 300 prisioneros. A pesar de ello, no consiguieron romper las líneas ni abrir la carretera, sufriendo también un elevado número de bajas. Hasta el 19 de marzo, durante las siguientes semanas se libraron duros combates diarios, para impedir que el Ejército Rojo cruzara el río Izora, y penetrara en el flanco oeste. Mantener la línea costó una media de 30 bajas diarias. Durante los 6 meses siguientes, el frente se volvió más estable y tranquilo. Las líneas se reforzaron con más trincheras y búnkeres, en un frente en el que se seguía la misma tónica que en los meses previos a Krasny Bor. Patrullas y golpes de mano por ambos bandos, guerra de trincheras, francotiradores, ataques de artillería y distintas acciones de contención que seguían produciendo bajas. Pese a que la Luftwaffe comenzó a bombardear Kolpino y Leningrado, haciendo prever una reactivación de la ofensiva. El transcurso de la guerra era incierto, y las noticias sobre las retiradas en el este eran conocidas. Uno de los hechos más significativos, fue un bombardeo que recibió el cuartel general mientras celebraban el aniversario del golpe de estado de 1936 acompañados del general Lindemann, que produjo un muerto y 38 heridos. Las características del frente continúan siendo las mismas de mantener el asedio, hasta que en octubre se recibe la orden de repatriar la división. Después de la derrota alemana en la batalla de Stalingrado, la situación cambió y se desplegaron más tropas alemanas en relevo de las españolas. Esto coincidió con el cambio en el mando de la división, que se asignó al general Emilio Esteban Infantes. Finalmente, los aliados comenzaron a ejercer presiones sobre Franco para que ordenase la vuelta de los divisionarios a España. Las negociaciones, iniciadas a finales de 1943, concluyeron con la orden de repatriación escalonada el 10 de octubre. Tras su repatriación y disolución, entre 1.500 y 2.000 soldados españoles rechazaron volver a España. Otros se enrolaron en otras unidades alemanas, principalmente en las Waffen-SS, o atravesaron la frontera española furtivamente por Lourdes, al sur de Francia. Las nuevas unidades fueron colectivamente denominadas Legión Azul, bajo el mando del coronel de la Legión Antonio García Navarro. Inicialmente, los españoles seguían formando parte de la 121 División de Infantería, pero aún así en marzo de 1944 se ordenó repatriar a esta unidad, que fue transportada de nuevo a España el 21 de marzo. El resto fueron reagrupados en otras unidades alemanas, como la Tercera División de Montaña y la 357 de Infantería. Otra unidad fue enviada a Letonia. 2 compañías se unificaron con el regimiento de los brandenburgueses, y con la 121 División Alemana en Yugoslavia, que luchaba contra los partisanos. Unos 50 españoles entraron en los Pirineos, para combatir a la resistencia francesa. Compañía Española de Voluntarios de las SS, de 140 hombres, compuesta por 4 pelotones de fusileros y 1 de oficiales, se unió a la 28ª División de Voluntarios Granaderos de las SS, luchando en la región de Pomerania contra el Ejército Rojo. Los supervivientes capitularon en la región de Schwerin el 3 de mayo de 1945. Stanley Payne, un historiador estadounidense, eleva el número de voluntarios a 45.500.
La división tuvo 4.954 muertos en el frente, 8.700 heridos, 2.137 quedaron mutilados, 372 fueron hechos prisioneros, y 7.800 enfermaron. Solo unos pocos sobrevivieron a los largos años de privaciones y trabajos forzados durante su cautiverio en los campos de trabajo soviéticos. Mientras que la mayor parte de los soldados alemanes, italianos, rumanos, y de otras nacionalidades fueron puestos en libertad tras unos 5 años de internamiento en los campos de prisioneros, la mayor parte de los prisioneros de guerra españoles de la División Azul tuvieron que esperar hasta 12 años, y solo pudieron regresar tras la muerte de Stalin. Los 220 hombres que sobrevivieron fueron repatriados de Siberia a Odessa, y de allí a España en 1954, llegando al puerto de Barcelona el 2 de abril de ese mismo año en el barco griego Semiramis, fletado por la Cruz Roja. Muchos de los caídos en combate están enterrados en el cementerio de Novgorod en Rusia. Otros siguen enterrados donde cayeron, sobre todo en Krasnivor, donde el 10 de febrero de 1943 tuvieron 3.645 pérdidas entre muertos y heridos, y 300 desaparecidos y prisioneros. Y hoy en día, sus familiares aún siguen repatriando restos encontrados de los caídos, con la ayuda del gobierno de España. Con nuestro caminar, con humo de combate,